14:24, ya estamos comenzando con nuestras entrevistas. Tenemos visita el día de hoy, en este jueves, nos está acompañando el profesor Carlos Vicente. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Hola Malena, ¿qué tal? El gusto de estar aquí con vos y bueno, estar con los oyentes también, que es importante que nos escuchen. Totalmente. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando sobre El Valle de Arena, este libro que presentaste hace poquito nuevamente. ¿Cómo lo ha recibido la gente? La verdad que bien, muy contento con la recepción, se está vendiendo, así que la devolución que tengo es la que también tuve en su momento cuando lo publiqué de manera virtual, que bueno, ahí veo que la gente tiene como ese compromiso con el medio ambiente, a pesar de que a veces sentimos como que no, pero creo que sí hay un gran porcentaje de la población que entiende esto de que la relación que tenemos con el medio ambiente debería ser mejor y debería preservarlo. Así que en ese sentido me hacen buenas devoluciones, así que muy contento con el Valle de Arena. Me alegro mucho, Carlos. Bueno, ya falta muy poquito para que arranquemos el mes de septiembre. El mes de septiembre es muy especial para la gente de nuestra región. Eh, Hoy la idea es hablar un poquito de este cuaderno de historia que recién me contabas, que trata sobre la Virgen de los Dolores. Es un cuadernillo, es muy humilde en el sentido de que su extensión no es demasiada. Podríamos decir que es un cuadernillo histórico conmemorativo, porque no apunta tanto al rigor historiográfico en el sentido de extenderse, explayarse tanto en eso, sino más bien recordar lo más importante de cómo la Virgen de los Dolores llegó aquí por obra del padre Brizuela, Juan Vicente Brizuela, que era presbítero en ese momento, y bueno, fue adoptada por el pueblo. Cuando decimos el pueblo nos referimos a los habitantes que había en el Paso del León en su momento, y bueno, tratar de contar sobre eso, cómo esa relación entre los habitantes y la Virgen se fue, digamos, fue como darse la mano para construir la ciudad que termina adoptando el nombre de esta Virgen. Carlos, ¿qué sabemos realmente sobre la llegada de la Virgen de los Dolores a este lugar? Y consultarte cuáles fueron las fuentes que te permitieron reconstruir esta historia. Claro, es muy importante eso, porque si bien, como dije, no tiene el rigor histórico en el sentido de explayarse tanto, sí tiene el rigor histórico de haber sido elaborado este cuadernillo con las fuentes que tenemos, que son, por un lado, la obra de Víctor Barrionuevo Imposti, su historia de Villa Dolores y su historia de Tras la Sierra, y por otro lado, la obra de alguien que quizás por ahí se ha perdido un poco, que es Ramón Ferrante Díaz, que fue director de la Escuela Normal, el negro, como le decía, el negro Díaz, que escribió lo que es un libro, un cuadernillo, que se llamaba El Templo y la Capilla y el Templo de Villa Dolores, y también un libro que se llama El Apóstol del Río de los Sauces, en referencia al padre Brizuela. Bueno, quienes lo han conocido a Ferrante Díaz saben que era muy devoto de la Virgen, siempre trabajó mucho para la iglesia, y bueno, gracias a él tenemos esa fuente bibliográfica porque él trabajó con mucho ahínco buscando en lo que son los archivos de lo que es la diócesis para documentar su texto. Entonces, gracias a él tenemos mucha información sobre cómo se construyó el templo, sobre la obra del padre Brizuela a la hora de construir la primera capilla, que no es la que tenemos actualmente porque culpa de un terremoto, ¿no es cierto?, hubo que demolerla y hacer el templo que sí tenemos en la actualidad. Es decir, que todo ese trabajo de Brizuela, que lo hizo también ser muy querido por la gente, está documentado en esta obra de Ramón Ferrante Díaz. Carlos, con toda esta investigación y conociendo un poco más, ¿no?, todo lo que realizó Brizuela, ¿creías que, o él pensaba poder formar lo que significa hoy en día la Virgen de los Dolores, o simplemente lo empezó como un pequeño proyecto, por decirlo? Bueno, es difícil saberlo, ¿no es cierto?, qué magnitud imaginaban que iba a tomar, pero yo creo que para responder un poco a esa pregunta, que es muy interesante, hay que tener en cuenta que, siguiendo, ¿no es cierto?, lo que es esa época histórica, Más o en, menos el año para situarnos.
No, la fecha que tenemos, la fecha, Sí, es 1858, donde se cree que trajo la imagen de la Virgen. No hay especificación del mes claro, y eso, pero porque en ese momento a Brizuela se lo envía a La Rioja, porque él había sido oriundo de allá, había nacido allá. Y hay que aclarar algo ahí que es importante. En esa época, la región de La Rioja, geográficamente, si bien hoy es distinta a la de Córdoba, es una provincia distinta, en ese momento la división eclesiástica, es decir, que hacía la iglesia, pertenecía a Córdoba. claro, Entonces había estos cambios de sacerdote entre La Rioja y, por ejemplo, esta zona de Córdoba. Entonces en un momento él es designado como un funcionario allá, vicario foráneo de La Rioja, y en un momento en que él viaja de nuevo hacia aquí, es cuando trae la imagen de la Virgen, es decir, las manos y la cara de la Virgen. Pero la dimensión que tomaron, digamos, yo me imagino en ese momento muy pocos habitantes, una capilla muy pequeña, y Brizuela vivió hasta 1892, donde, bueno, vio crecer la ciudad, e incluso antes de morir llegó a hacer una primera historia sobre la fundación con otras personas, tratando de dejar por escrito el legado de lo que fue construir el pueblo. claro. Y Carlos, el detalle que más te llamó la atención de esta historia, ¿cuál fue para vos? Yo creo que el detalle que está mencionado, y lo cito en el cuadernillo, es que todas las clases sociales aportaron para la construcción y la reconstrucción del templo. Eso me parece que es muy importante, porque a veces cuando hacemos análisis históricos entendemos que por ahí las clases adineradas son las que van manejando los hilos de las cuestiones, sobre todo en cuanto a las obras, pero aquí vemos que más allá de quienes hacen las gestiones, de las familias importantes de la zona, que apoyadas por Brizuela consiguen cambiar el sitio que iba a ser en San Pedro y se traslada aquí, a la hora de construir el templo, que es como un puntal, es como un elemento de cohesión que une a toda la sociedad. Y lo vemos en lo que han rescatado Díaz, en los aportes, y Barrio Imposti también lo dice, que cada uno aportó según lo que podía. Y eso me parece que es muy interesante de Claro. resaltar. Hay detalles que no se conocen de toda la historia. Hay detalles que, por ejemplo, hasta yo me sorprendo, y creo que el más interesante es saber que el padre Brizuela está sepultado en el templo. Eh, lo que pasó que durante muchos años esto fue un mito o una leyenda que circulaba, porque cuando él fallece, si bien su deseo era descansar en el templo, como ya era una época donde se había ya separado la iglesia del Estado, se lo sepulta en el cementerio, que no es el cementerio que tenemos actualmente en la ciudad de Villa Dolores, era otro, pero el mito decía que de manera oculta se lo había trasladado a la iglesia. Y cuando fue párroco Monseñor Gómez Dávila, que es muy conocido porque es el fundador del Instituto Brizuela y creador también de la Semana Estudiantil con Sinópoli, él era párroco en la iglesia, y en 1957, es decir, casi 100 años después de la fundación de Villa Dolores, haciendo unas modificaciones que son, digamos, la última gran reforma que se le hizo al templo, añadiendo las capillas laterales. Mm. Ahí se encuentra, sin querer, una fosa con una urna, con restos óseos y con elementos sacerdotales. Bueno, ese es el cuerpo, o sea, perdón, los restos del padre Brizuela. Eso, Resulta que el sí, mito terminó siendo... exactamente, fue el hallazgo, digamos, el hallazgo físico del padre Brizuela. Claro. Increíble que por ahí haya cosas de esta gran historia, ¿no? Esta linda historia que no lo tengamos tanto en cuenta, ¿no? No conozcamos en realidad, porque yo desconocía de esa historia. Y después, ¿qué pasó con los restos? Bueno, los ¿Se restos sabe? están ahí. Anoche justamente estaba charlando con el padre Guillermo Bossi, y me decía que ahora hay una cuestión de que, bueno, eh, todo un trámite que hay que hacer. Está por un lado, ¿no es cierto?, la cuestión legal y la cuestión también de la iglesia, porque actualmente ya la iglesia no permite sepultar a sacerdotes en los templos. Claro. Pero como él está ahí desde hace tantos años, tiene, digamos, como el derecho a descansar ahí, no debería ser removido. Pero claro, hay que colocarle una placa, es decir,
Bueno, es toda una cuestión que ojalá, pienso yo, en algún momento se pueda hacer, porque me parece que es muy importante para la misma historia de Villa Dolores. Claro, sí, sí, totalmente. Otra historia muy linda que tiene acá mucho protagonismo y la nombraste, tiene que ver con el vínculo entre los hermanos Ramón Ferrante Díaz y Tino Díaz. Sí, exactamente, que también es algo que por ahí la gente más grande la sabe, pero la gente más joven no, y está bueno rescatarlo, porque ellos han hecho un gran aporte. Por un lado, Ramón, desde sus escritos, reconocido profesor e investigador, eh, que aportó al debate, porque él sostenía una postura que, por ejemplo, yo no adhiero, pero ha enriquecido. Él sostenía que la fundación de Villa Dolores debía ser en el momento en que se colocó la piedra fundamental de la capilla, que es unos años después, en 1856, unos años después de la fundación, del decreto fundacional. Entonces solían tener debates con los historiadores en su momento, porque bueno, después ese debate se cerró. Yo adhiero a la idea de que el decreto es la fecha de fundación, que es la que tenemos, el 21 de abril de 1853, pero la obra de Ramón Ferrante Díaz, hizo un gran aporte a ese debate historiográfico, porque esos debates enriquecen, cuando son siempre desde el respeto y desde la investigación, porque él fundamentaba su postura, ¿no es cierto?, con la información que él tenía, que es cierta. Entonces enriquecen a la historiografía local. Y después está su hermano, que me contaban que él lo protegía muchísimo, que desde 1964 trabaja en la sacristía de la iglesia. Esto lo cuenta él incluso en su libro sobre el templo. Y desde 1970 que elabora el pesebre. Y es como una representación, ¿no es cierto?, de este vínculo tan fuerte entre estos hermanos, entre esta familia y la iglesia, y también esa forma de devolverle ellos con su obra a la gente, porque en definitiva estamos hablando de algo que pertenece a la sociedad, a la creencia de mucha gente, quizás no de todos, pero sí de mucha gente, y por eso sí, como decimos mientras charlábamos antes de salir al aire, hay tanta gente que es devota de la Virgen en el día de hoy. Totalmente. Hay muchas cosas que entran en cuestión, ¿no? La devoción, la fe, pero también la historia. Y la historia le llama la atención a la mayoría de la gente, creo yo, sean creyentes o no, o pertenezcan a otra religión. La historia de nuestro lugar y de la Virgen, la verdad que es muy interesante. Y bueno, ya estamos muy, muy cerquita a empezar el mes de septiembre y me parecía que la Virgen de los Dolores necesitaba, ¿no?, también un breve contexto de cómo llegó, qué pasó en esos años y cómo nos persigue hasta el día de hoy, cómo nos acompaña hasta el día de hoy. Sí, creo que sí. A veces la fe y la historia como que se chocan en cuanto a campos, ¿no es cierto?, o Sí. disciplinas. Pero yo traté de rescatar en este caso, en este cuadernillo que es muy breve, el valor de esa fe en el proceso histórico, porque tiene un protagonismo. Entonces, independientemente de si quien lo lee sea creyente o no, va a encontrar ese análisis muy breve, sencillo, pero donde se trata de resaltar el valor de la fe de estas personas que fundaron la villa, que tenían creencias, por supuesto, una estructura social muy distinta a la actual, también eso hay que comprenderlo. Para ellos era central el tema de la fe. Claro. Con Diego Zavalla, en los videos que hacemos de la Junta Histórica, dijimos, por ejemplo, que cuando se fundaba un pueblo en esta época, lo primero que se hacía era la capilla. Quizás no había nada, pero se hacía la capilla y después el pueblo. Es decir, era fundamental la cuestión de la fe, muy importante para las personas de esta época. Claro, sí, sí. ¿Fue difícil resumir tantos años de historia en solamente 22 páginas? Es una pregunta que se puede contestar de las dos formas, por sí o por no. Bueno, la parte más difícil es leer, que leer lleva tiempo, hay que sentarse horas a leer, pero después si uno tiene en claro el objetivo al que apunta, como dije, yo no apunté a hacer una historiografía dura, sino más bien algo más conmemorativo, por supuesto que con datos, hay fechas y datos ahí, y tratando de hacer unas breves reflexiones de ciertos aspectos de esta época. Serían la llegada de la Virgen, en qué contexto se dio, la obra del Padre Brizuela, que es quien trae la Virgen, después cómo la Virgen y en su vínculo con el pueblo superó algunas dificultades, como el terremoto que deja destruida o semidestruida la primera capilla y hay que construirla de vuelta,
Imaginemos la importancia que tenía el templo y que sea destruido por una catástrofe natural para un pueblo que tiene tanta fe. Es muy representativo el hecho. Es decir, hay que reconstruirlo lo más rápido posible y eso requiere esfuerzo y dinero. Y una epidemia de cólera en 1868 que diezmó a la población. En Barrio Nuevo Imposti nos cuenta que la gente huía a las sierras dejándolos enfermos por miedo a contagiarse. Es decir, hay todo ese trazado que, bueno, lo traté de resumir hasta llegar, ¿no es cierto?, a lo de Gómez Dávila, que se terminan encontrando casi así de casualidad los restos de Brizuela, y como para cerrar el arco, el haber citado a Ramón Ferrante Díaz y que su hermano nos regala siempre todos los años ese hermoso pesebre. Totalmente. Esa historia también merece otro relato aparte, ¿no? La verdad que es muy interesante. ¿Hay otro detalle más que te llame la atención? Yo creo que lo que intento con este librito, este cuadernillo, es apuntar a eso, a la gente que es devota de la Virgen y que pueda conocer que aún las cuestiones de fe están muy entrelazadas con el contexto histórico y de paso puedan conocer algo de lo que es la historia de la fundación de nuestra ciudad. Y también me parece importante sería, porque la obra de Ramón Ferrante Díaz como que se ha perdido un poco. Incluso la de Barrio Nuevo Imposti, la Junta Municipal de Historia hizo una reedición de la de Villa Dolores, pero la de Tras la Sierra, por ejemplo, es un libro que no se consigue. Y estaría bueno por ahí desde las entidades públicas gestionar, ¿no es cierto?, la forma de que esto se vuelva a reeditar y esté disponible, porque es muy valioso para todos los que queremos aprender, para cualquiera, pero sobre todo para los que queremos investigar, que a veces no tenemos acceso a esa información. Mira. Y lo mismo con Ferrante Díaz, que le escribía, así como yo hago estos libritos autogestionados, él también lo hacía a máquina y los imprimía, los hacía a copia y los repartía. Y por eso no se consiguen, salvo uno puede conseguir por ahí una copia en algún lado que te la presten o sacarle una foto, pero no se consiguen en papel. Así que me parece que también eso es valioso, rescatar a Ramón Ferrante Díaz como uno de los historiadores de Villa Dolores. Es un desafío, ¿no? Esto que nos estás comentando, el tiempo, el desafío que lleva a ponerse a investigar, ¿no? Sobre que hay poquita información, la información que hay quizás es difícil de conseguir o directamente ya no está. Sí, y a veces tenemos el problema de que hay mucha tradición oral. Claro, y también. nos cuentan cosas y si uno no la logra chequear con algo, aunque sea, alguna información en un diario o alguna publicación, algún libro, algún folleto que alguien tenga, algo, es difícil por ahí darle una forma de trabajo historiográfico. Uno lo puede contar como, bueno, el relato o la tradición oral cuenta tal cosa, pero es distinto cuando uno tiene, por ejemplo, un documento, algo oficial de la municipalidad o de alguna entidad, claro. Donde uno puede decir, bueno, sí, esto que cuenta la gente, sí, se refleja acá, está escrito. Ya ahí cambia la cosa. Entonces por ahí hay mucha información oral y nos cuesta eso, certificarla con algo que tenga validez, ¿no es cierto? Claro, sí, totalmente. Carlos, ¿cómo puede hacer la gente para contactarse con vos? Para, bueno, por ahí si están interesados en leer La Virgen de los Dolores, Corazón de la Identidad y el Origen Dolorense. ¿Cómo puede hacer? El libro está disponible en los libros de Rita, en la calle Italia, la librería, en Eureka, en la calle Presidente Perón, y también ya está en la Basílica, en la librería ahí de la Basílica, ahí al costado de la Basílica, ¿no es cierto?, en la casa parroquial, ahí también lo pueden adquirir, y si no me pueden contactar, yo he publicado en mis redes ahí el correo electrónico y el teléfono, también me pueden contactar. Es un libro muy sencillo, de fácil lectura, para todo el mundo, es decir, no tiene rigurosidad técnica ni nada, y es muy económico, sale 15.000 pesos, así que bueno. Y lo bueno también es decir que si lo compran en la Basílica, por ejemplo, están colaborando con la Basílica porque una parte de ese precio va para la iglesia, que sabemos que está pasando por momentos ahí difíciles y necesita alguna refacción y todas esas cuestiones que son de público conocimiento. Carlos, y bueno, un detalle no menor es que recién lo dijiste, son libros autogestivos, todo hecho por tu cuenta, así que eso también adquiere un valor todavía un poquito más importante. Sí, son libros hechos, autogestionados, con los recursos que uno puede.
tratando de apostar a publicar, que también es difícil hoy por la situación económica, pero bueno, tratamos de seguir adelante. Así Totalmente. que, Y promoviendo la lectura también, el libro. fundamental, sí, en todos lados, así que yo creo que la lectura es lo que nos va a salvar como sociedad si la logramos implementar de nuevo, porque se ha perdido un poco. Así que me parece eso también muy valioso. Totalmente. Carlos, agradecerte muchísimo porque te hayas llegado hasta acá, nos hayas contado esta historia y bueno, seguiremos en comunicación porque han quedado todavía muchas historias más, me parece a mí, para hablar acerca de esto, que merecen, la verdad, unos minutos en la radio para que, bueno, nuestros oyentes también conozcan y recuerden, porque seguramente habrá muchos que tienen datos ahí también en la memoria acerca de las historias de nuestra región. Agradecerte por todo el apoyo en la difusión de lo que hacemos, con Diego Zavalla también en la Junta Histórica. El año pasado nos ayudaste muchísimo, este año también. Estamos tratando ahí de preparar con Diego el próximo cuadernillo, hacer más videos. Información tenemos un montón, agradecemos a toda la gente que nos acerca datos, nos acerca información, eso nos ayuda muchísimo, así que bueno, es grande el trabajo para procesar toda esa información, prepararla y contársela a la gente, es decir, que es la divulgación. Claro. Eso es lo que tratamos de hacer, que cuesta mucho porque bueno, los dos somos docentes, tenemos ese trabajo, ¿no es cierto?, es nuestro sustento, así que en el tiempo libre lo hacemos con pasión, pero bueno, a veces cuesta y lleva tiempo. Así que más que agradecido con la difusión que nos has dado. No, por favor, es un gusto y de paso le mandamos también un saludo al profe Diego, que seguramente nos debe estar escuchando. Carlos, agradecerte muchísimo. No, muchísimas gracias.